Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes. Vamos a esperar un momento para poder dar inicio con la clase. Mientras tanto, voy a ir compartiendo mi pantalla. Estoy compartiendo mi pantalla, jóvenes y señoritas. Espero que estén logrando visualizar. Vamos a dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. El área que vamos a realizar es el razonamiento matemático. El tema que vamos a aprender el día de hoy es métodos operativos. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase, vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados los micrófonos para no ir interrumpiendo la clase, porque todas las clases están siendo grabadas, ¿no? Para que ustedes lo puedan ir visualizando nuevamente la clase virtual y también para que los compañeros que no lograron ingresar a lo que es el aula virtual lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar jóvenes y señoritas. Para ello, ¿no? Nosotros tenemos que ir activando nuestro micrófono. Una vez participado, desactivamos nuestro micrófono, ¿no? También pueden ir escribiendo a través del chat. Para su participación, aparte, ¿no? También indicarles, espero que estén logrando ingresar con su propio correo a lo que es el aula virtual. Si en caso alguno de ustedes está ingresando con otro correo, tienen que indicar a través del chat y también en el grupo donde ustedes se encuentran. Finalmente, la última recomendación es que ustedes tienen que ir anotando todo lo relacionado con el tema que se va a realizar el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Métodos operativos. Quizás hay alguno de ustedes puede ir indicando a qué se refiere métodos operativos. ¿Tienen alguna idea? Vamos a ir continuando. Los métodos operativos son técnicas o artificios donde nos ayuda a simplificar los problemas, abreviando planteamientos tediosos y cálculos saturados. Vamos a aprender los tipos de métodos operativos. El método de falsa suposición o método del rombo es uno de los métodos donde nos permite resolver problemas de 4 operaciones y se caracteriza por tener dos incógnitas o dos variables.
tenga un valor numérico producido por la suma de estas incógnitas, se refiere no al número total de elementos también. El otro, valor producido por el total de elementos, o también considerado el total recaudado. En los valores unitarios, vamos a tener el precio de costos unitarios, ventas unitarios, número de patas, número de llantas, etcétera. A continuación vamos a ir viendo los casos, ¿no? En el caso 1, cuando la incógnita está en la parte inferior. Tenemos ahí el esquema del método del rombo, ¿no? Siempre y cuando nuestra incógnita o la pregunta esté en la parte inferior. Acá tenemos el total de elementos, ¿no? Vamos a tener que multiplicar con el número mayor por unidad, luego lo vamos a restar con el total recaudado y vamos a ir dividiendo entre quién, entre el número mayor por unidad y vamos a restar con el número menor por unidad. Como se va mostrando acá en la fórmula. Es muy importante, ¿no? Conocer el esquema del caso 1, de cómo es lo que se va a tener que considerar para poder desarrollar siempre y cuando nuestra incógnita esté en la parte inferior. Tenemos el caso 2, cuando la incógnita está en la parte superior. Ahí tenemos, en este caso la fórmula nos dice, ¿no? Que es Y es igual a ¿quién? El total de elementos multiplicado por el número menor por unidad menos el total recaudado dividido entre el número menor por unidad menos el número mayor por unidad. Si se han dado cuenta, ¿no? En este caso, tanto de caso 1 y caso 2, el esquema es muy similar, lo único que va variando es en las flechas, ¿no? Siempre en cuando va a depender de la pregunta, ¿no? Si la incógnita está en la parte inferior o la incógnita está en la parte superior. Cuando nos va a decir en la parte inferior, vamos a tener que hallar pues el número menor por unidad, ¿no? Si en caso nuestra incógnita está en la parte superior, vamos a tener que hallar en el número mayor. Vamos a ver el ejemplo. Ahí nos dice, en un corral se contaron, dice, 57 cabezas entre conejos y gallinas y 178 patas. ¿Cuántos conejos, dice, existen en el corral? ¿No? La otra pregunta nos dice, ¿cuántas gallinas hay? Veamos en la resolución. Ordenamos, o sea, los datos de la siguiente manera. Ahí estamos teniendo, ¿no? Cuando nuestra incógnita está en la parte inferior, el esquema. En primer lugar, vamos a ir considerando la cantidad de cabezas, ¿no? Tanto que hay entre gallinas y conejos. En este lado tenemos el total recaudado, que es 178 patas. Son los únicos datos que se nos están indicando. Ustedes quizás se preguntarán de dónde saca el número 4 y de dónde saca el número 2. Como nos está hablando de la cantidad de patas, entonces nosotros ahí vamos a tener que considerar la cantidad de patas, tanto de los conejos y de las gallinas. De los conejos tenemos 4 patas y de las gallinas tenemos 2 patas, de las cuales en la parte superior se pone el mayor, que sería 4, y en la parte inferior ponemos el número 2 porque es menor. Y así vamos a ir formando nuestro esquema. Luego hallando la cantidad de número de gallinas.
¿Por qué? Es que nuestra incógnita está en la parte inferior y como bien saben, del número 2 se refiere pues a la cantidad de patas. ¿De quiénes? De las gallinas, ¿no? Entonces, por eso ahí vamos a decir que el número de gallinas va a ser igual a ¿quién? Según la flecha, ¿no? Nos vamos a ir guiando. Tenemos ahí 57 por 4 menos 178 dividido entre quién, 4 menos 2. El número de gallinas va a ser igual a quién, a 57 por 4 es 228 menos 178 dividido entre 2. Número de gallinas va a ser igual a quién, a 228 menos 178, ahí nos sale 50 y lo vamos a dividir entre 2. Tenemos ahí como resultado que el número de gallinas es igual a 25. La pregunta también nos realiza de cuántos conejos existen en el corral, entonces vamos a tener que hallar, ¿no? La cantidad de conejos. Entonces, hallando la cantidad de número de conejos, ¿qué vamos a hacer? Si sabemos que hay 57 cabezas, quiere decir que está entre conejos y gallinas. Entonces, el total es 57, vamos a restar con la cantidad de gallinas que nos ha salido 25. 57 menos 25, eso de ahí nos sale 32. O sea, el número de conejos es igual a 32. El mismo ejemplo voy a realizar, pero realizando ya con el caso 2, cuando nuestra incógnita esté en la parte superior. Lo único que hacemos es cambiando de posición. Entonces, en primer lugar, vamos a tener que hallar el número de conejos porque la parte de la incógnita está en la parte superior. Lo único que vamos a hacer es guiarnos de acuerdo a la flecha, que en este caso sería 57 por 2 menos 178. Y vamos a poner 2 menos 4. 57 por 2 nos va a salir 114. Menos 178. Y 2 menos 4 nos sale menos 2. Acá 114 menos 178 nos va a salir menos 64. Dividido entre menos 2. Y como tenemos en ambos menos menos, nos va a salir positivo. Y acá nos va a salir 64 entre 2 es 32. Esa es la cantidad de número de conejos que hemos ido obteniendo cuando hemos desarrollado, cuando nuestra incógnita, o sea, esté en la parte inferior. Este es el número de conejos. Ahora hallando la cantidad de gallinas. Vamos a decir que el número de gallinas es igual 57 menos 32. ¿Y eso cuánto sale? Nos sale 25. Y nos está saliendo en realidad las mismas respuestas, ¿no? Con el anterior método. En este caso ya podemos ir desarrollando por cualquiera de los casos y nos sale la misma respuesta. Pero sí va a depender
Si la pregunta fuera encontrar la cantidad de gallinas, van a tener que utilizar el caso uno para que encuentren la solución, ¿no? De la cantidad de gallinas. Pero si les pregunto la cantidad de conejos, entonces tenemos que desarrollar con el caso 2. Y así encontramos la cantidad de conejos. Pero en este caso, como son ambos, nos está preguntando por cualquiera de esos casos, podemos utilizar para el desarrollo. Ahora vamos a ver el segundo método, método de las operaciones inversas, o también conocido método del cangrejo. Existen ciertos tipos de problemas de matemáticas que se resuelven por el método del cangrejo, lo cual permite encontrar solución del problema en forma directa. Este método consiste en dos columnas. En la primera columna se anotan las operaciones, o sea, cantidades del problema y el resultado final. Además, tener presente, en caso de ganancia, se coloca el signo positivo siempre y cuando se conoce el valor numérico. En caso contrario, se coloca el signo de la multiplicación. Ejemplos tenemos ahí, ¿no? Nos dice, compré 4 más. Entonces vamos a poner más 4. Gané el doble de lo que tenía, o sea, vamos a tener que multiplicar por 2. Y en caso de pérdida, se coloca el signo negativo cuando se conoce el valor numérico de lo que se pierde. Se vende o se regala. En caso contrario, se coloca el signo de la división, cuando no se conoce el valor numérico. Ahora, en la segunda columna se empieza a resolver el problema desde el final hasta el inicio, es decir, hay que ir retrocediendo. De ahí el nombre del método, donde las operaciones que se realizan son operaciones inversas a la primera columna. Vamos a ir viendo, ¿no? El ejemplo para poder entender, ¿no? De cómo se desarrolla este método del cangrejo. Tenemos ahí el ejemplo, nos dice Iris tenía cierta cantidad de dinero por su cumpleaños, dice su mamá le dio 20 soles. Después su papá le dio el triple de lo que ya tenía. A continuación, su padrino dice le dio 80 nuevos soles. En la noche, Iris dice invitó a sus amigas y se gastó la mitad de lo que ya había reunido. Al final le sobraron 100 nuevos soles. La pregunta nos dice, ¿cuánto dinero tenía Iris al principio? Nos está preguntando, ¿no? Entonces, en otras palabras, o sea, tenemos que encontrar cuánto dinero pues ha tenido Iris. En las operaciones, o sea, vamos a realizar lo siguiente. Cuando el ejemplo les dice, ¿no? Le dio, le regaló, o es el triple, se gastó, ¿no? Y al final les sobraron, así cuando les indica, así como estábamos viendo en este ejemplo, nunca deben de olvidarse que tienen que desarrollar por el método del cangrejo. Y ustedes tienen que ir anotando tal como les va indicando, ¿no? O sea, me refiero, si acá nos dice, le dio 20 nuevos soles. Cuando le da, nosotros, ¿qué tenemos que realizar? Vamos a tener que sumarle más 20 nuevos soles. Depende de la cantidad que nos indique, ¿no? En el ejemplo nos dice, le dio 20 nuevos soles. Después dice, su papá le dio el triple de lo que ya tenía. O sea, nosotros tenemos que multiplicar por 3. A continuación, su padrino le dio 80 nuevos soles. Entonces vamos a tener que sumarle más 80. Y en la noche, dice Iris, invitó a sus amigas y se gastó la mitad. Entonces quiere decir, vamos a dividir entre 2. La mitad de lo que había reunido. Y al final, dice, le sobraron 100 nuevos soles. Lo que vamos a realizar ya en la segunda columna es lo siguiente. Cambiarle de signo. Si acá estamos aumentando, o sea, más 20, al otro lado le vamos a poner
menos 20. Y acá tenemos que se está multiplicando, al otro lado lo vamos a dividir entre 3. Acá estamos viendo que se va aumentando, al otro lado vamos a restar menos 80. Si acá tenemos que se está dividiendo, al otro lado vamos a tener que multiplicar por 2. Hasta ahí nada más tienen que cambiarle de signo. El último que ustedes están viendo el valor de 100 nuevos soles, lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente, pues, ¿no? De ahí vamos a empezar el desarrollo. Quiere decir, ese número 100 va a tener que subir, pero ¿qué vamos a hacer luego? Multiplicamos. ¿Por quién? Por 2. 100 por 2 sale 200. Ahora, este resultado que me está saliendo 200 va a tener que subir, ¿no? Y restamos ¿con quién? Con menos 80. 200 menos 80 sale 120. Ahora, el resultado que sale 120 va a tener que subir y se va a tener que dividir ¿entre quién? Entre 3. 120 entre 3 sale 40. Y finalmente ese 40 va a subir y restamos menos 20. 40 menos 20 nos sale como resultado 20. Por eso es lo que se llama el método del cangrejo, ¿no? Que tenemos que desarrollar o sea, del último valor o el resultado que nos indiquen, retrocediendo, ¿no? Hacia el inicio. ¿Para qué? Para poder encontrar la respuesta, ¿no? En este caso, estamos teniendo en cuenta o nos pide el dinero que ha tenido al principio Iris y nos está saliendo que al principio Iris tenía 20 nuevos soles. Ahora vamos a ver el método de las diferencias, el tercer método, ¿no? También conocido por el método del rectángulo. Cuando en un principio, ¿no? En este caso, vamos a tener, o sea, en los problemas de matemática, o sea, cuando se refiere de pérdida total o pérdida unitario, es decir, se comparan dos situaciones o momentos, uno donde origina ganancias o sobrantes y otro donde origina pérdidas o faltantes. Entonces, el problema se puede resolver empleando el método del rectángulo. Ahí tenemos, ¿no? El esquema de ese método del rectángulo. Al lado izquierdo estamos viendo el elemento, ¿no? Tanto el lado sub 1 y el lado sub 2. Y al otro lado tenemos lo que sobra y lo que falta. O puede ser, ¿no? En este caso, cuando sobra puede ser ganancias o lo que falta puede ser pérdidas, ¿no? También se puede ir considerando esas palabras. Por eso es muy importante conocer y tener en cuenta qué palabras se va a tener que utilizar. ¿Para qué? Para poder aplicar este método del rectángulo, ¿no? Nunca olvidarnos, o sea, la palabra va a estar sobra y falta. Para su desarrollo, en la parte del numerador lo que vamos a realizar es lo que sobra, lo vamos a tener que sumar más lo que falta. Y luego lo vamos a dividir entre quién, entre la diferencia, tanto el elemento 1 con el elemento 2. En este caso puede ir variando. Ya hay que tener en cuenta, ya sea cualquiera de los elementos, tiene que ser mayor. O sea, ustedes tienen que restar del número mayor menos el número menor, del cual esa diferencia, ¿no? Posiblemente esté en el A sub 2. Entonces van a decir el A sub 2 menos el A sub 1. También puede ser lo contrario, no necesariamente como se va mostrando en esta forma. Tener en cuenta, ¿no? En ese es el número mayor que nos va a indicar ese elemento. Vamos a ir viendo a continuación el ejemplo.
Dice Claudio, dice, reparte rosas entre sus amigas. Si reparte, dice, 8 a cada una, le sobran, dice, 15. Y si reparte 11 a cada una, le falta 3. ¿Cuántas rosas tenía? Nos dice la pregunta. Veamos en la resolución. Y vamos a realizar el esquema o el método del rectángulo. Primero nos está diciendo que reparte 8 a cada uno y ponemos 8. Luego, en este caso estamos teniendo lo que sobra 15. Se va considerando ahí 15. Después estamos teniendo, si se reparte, dice 11, ahí está 11 a cada una, le faltan 3 rosas. Acá, en primer lugar, vamos a hallar el número de amigas. El número de amigas va a ser igual a ¿quién? Sumamos 15 más 3 y lo vamos a dividir. Miren, acá dense cuenta, acá tenemos 8 y 11, ¿no? Entonces, esta diferencia tenemos que hacer 11 menos 8. 11 menos 8, ¿no? No necesariamente como la fórmula que nos estaba indicando, ¿no? Hay que tener en cuenta que debe de ser del número mayor menos el número menor. Realizando la suma de 15 más 3, nos sale 18 y lo vamos a dividir entre la diferencia que es el 11 menos 8, nos sale 3. 18 entre 3 sale como resultado 6 amigas. Y a nosotros no nos está preguntando la cantidad de amigas que tiene Claudio. Nos está diciendo cuántas rosas tenía. Entonces, a continuación, vamos a tener que hallar, ¿no? O calcular, ¿no? El total de rosas que tenía. ¿Y cómo es lo que vamos a obtener? Vamos a decir que el número de rosas va a ser igual a quién, al número de amigas multiplicado por la cantidad de rosas que regaló más lo que sobró. Empleamos, ¿no? En el primero se me refiere a esta fórmula, del cual vamos a decir que el número de rosas va a ser igual a quién. Cantidad de amigas nos ha salido 6. Ahora, la cantidad de rosas son 8. Lo vamos a tener que sumar más la cantidad de rosas que ha sobrado, que es 15. 6 por 8 es 48, lo vamos a sumar más 15, nos sale 63 rosas. Eso es cuando tenemos una de las fórmulas, pero en este caso, bueno, la respuesta es 63, pero si utilizamos, o sea, la parte, los datos del 11 y el 3, si queremos utilizar, vamos a usar la siguiente fórmula, que el número de rosas va a ser igual al número de amigas multiplicado por la cantidad de rosas que regaló, menos lo que faltó, ¿no? Si desean, vamos a ir reemplazando y se van a dar cuenta que debe salir también 63 rosas. Número de amigas es 6. Multiplicado por la cantidad de rosas que regaló es 11. Lo vamos a restar menos lo que faltó, que es 3. Acá vamos a tener 66 menos 3. Acá nos sale 63. Esa es la cantidad de rosas que tenía Claudia. Ahí están. Hay dos fórmulas, ¿no? De las cuales ya depende, ¿no? De cuál de ellos ustedes lo pueden utilizar y al final les tiene que salir la misma respuesta. Y los estoy comprobando con esas dos fórmulas. Ahora vamos a desarrollar los ejercicios de aplicación. Tenemos uno, nos dice que al preguntarle, ¿no? A Pepito por su edad, dice, él contestó diciendo lo siguiente:
Si le agregas 10, dice al resultado lo multiplicas por 5 y enseguida le restas 26 para luego extraerle la raíz cuadrada y por último lo multiplicas por 3, obtendrás 24. ¿Cuál es la edad de Pepito? Nos dice la pregunta. Acá para la resolución, ¿cuál de los métodos vamos a tener que aplicar, jóvenes y señoritas? ¿Cuál de los métodos se va a tener que aplicar? Participen, jóvenes señoritas. Mi buenas tardes, disculpa que recién entré, ¿podría volver a repetir, por favor? Estaba preguntando en este ejercicio qué método vamos a tener que utilizar para la resolución. En este caso, ¿no? Para la resolución de este ejercicio, vamos a tener que utilizar el método del cangrejo. Ya hemos ido aprendiendo 3 métodos. Primero ha sido el método del rombo, ¿no? Teníamos un esquema del rombo, siempre en cuando no nuestra incógnita estuviera en la parte inferior o quizás en la parte superior, ya depende de las preguntas. Se va a tener que utilizar cualquiera de los casos. El otro que hemos estado viendo es el método del cangrejo, ¿no? Vamos a ir anotando tal como nos va indicando, o sea, de acuerdo a las operaciones que nos indican. Luego, en la segunda columna, ¿qué vamos a realizar? Vamos a tener que cambiarle de signo, menos el último valor que se nos va indicando. Luego vamos a ir desarrollando, ¿no? Empezando de la parte, o sea, del último dato que nos indica, vamos a ir retrocediendo hasta el inicio y ahí vamos a encontrar la respuesta. Por eso se llama el método del cangrejo. Y el último método que hemos estado viendo ha sido pues el método del rectángulo, del cual ahí nos va a hablar, ¿no? De lo que falta, quizás lo que sobra, ¿no? Para poder ir obteniendo, o sea, los datos de ese método, ¿no? Para poder luego ir planteando, ya depende de cuál nos indique nuestra pregunta, vamos a tener que desarrollarlo. En este ejercicio, el primer ejercicio que estamos viendo, el método que vamos a tener que utilizar es el método del cangrejo. O sea, las operaciones son de lo que está aparte de las comillas, vamos a ir indicando, ¿no? Todos los datos. Nos dice, si le agregas 10, o sea, se refiere, lo vamos a sumar más 10. Luego, ¿qué más nos dice? El resultado lo multiplicamos por 5, tan solo ponemos por 5. Y enseguida dice, le restas 26, o sea, ponemos menos 26. Para luego extraerle la raíz cuadrada. No sabemos, ¿no? De qué valor, pues, que vamos a tener, vamos a sacar su raíz cuadrada. Y por último, lo multiplicas por 3. Ahí está, lo multiplicamos por 3 y finalmente nos dice, obtendrás 24. Ahí tenemos 24. El último valor que les indica, ustedes escriban así como les está diciendo nada más. En este caso es signo positivo, ya no es necesario escribir el signo, porque este valor vamos a tener que empezar ahí, desde ahí el desarrollo. Ahora pasando, en la segunda columna vamos a tener que ir cambiándole, ¿no? De signos. Si acá nos dice más 10, al otro lado vamos a escribir menos 10. Acá multiplicamos por 5. Vamos a tener que dividir entre 5. Acá tenemos menos 26, acá vamos a tener más 26. Acá tenemos la raíz cuadrada de cualquier valor, en el otro lado vamos a tener que poner ese valor que tenemos, lo vamos a elevarle al cuadrado. O sea, la raíz cuadrada se va como exponente, por eso aparece 2. Si hubiera está la raíz cúbica, entonces acá ponemos número 3, el exponente. Y finalmente nos dice multiplicamos por 3. Al otro lado lo vamos a dividir entre
3. Hasta ahí nada más van a tener que ir cambiando los signos. Luego, ¿qué realizan? El último que nos dice que obtenemos 24, ¿qué vamos a realizar? Va a tener que subir, ¿no? Sube ese valor. ¿Para qué? Para poder dividir con este número 13, ¿no? 24 entre 3, y vamos a dividir, nos sale 8. Ahora, este 8 que nos ha salido es el valor de A. Ese es el valor de A. Ponemos 8 elevado al cuadrado. Y eso es igual a ¿cuánto? A 64. Luego, ¿qué voy a realizar? Este valor 64 que está saliendo va a tener que subir. Luego, ¿qué hago? Lo voy a tener que sumar más 26. 64 más 26, ese es igual a 90. Este resultado que me está saliendo 90 va a tener que subir y lo voy a dividir ¿entre quién? Entre 5. ¿Y ese es igual a cuánto? A 18. El 18 va a subir y lo voy a restar menos 10. ¿Y cuánto es 18 menos 10? Nos sale 8. Quiere decir que la edad de Pepito tiene 8 años. Ese es el resultado, ¿no? Que nos está saliendo la edad de Pepito. De esa forma se va desarrollando este método del cangrejo. Pasamos a desarrollar otro ejercicio. Tenemos ahí el ejercicio 2, nos dice, una coleccionista dice, pensó comprar 10 tarjetas y entonces le sobran, dice, 24 nuevos soles. Pero si compra, dice, 14 tarjetas, entonces le faltarían 32 soles. ¿Cuánto cuesta cada tarjeta? Dice la pregunta. En este caso, ¿qué método vamos a tener que utilizar, jóvenes y señoritas? ¿Qué método utilizamos? Acá el método que vamos a tener que utilizar va a tener que ser el método del rectángulo. En este método del rectángulo vamos a ir considerando, ¿no? Según nos indica. Nos está diciendo, ¿no? En primer lugar, que un coleccionista dice, pensó comprar 10 tarjetas. Ahí escribimos 10 tarjetas. ¿Qué sucede luego? Dice, le sobran 24 soles. Ahí está, 24 soles. ¿Qué más dice? Sí, se compra, dice 14 tarjetas. Ahí tenemos 14 tarjetas. Le faltarían, ¿cuánto dice? 32. Ahí está, 32. Nunca olvidarnos que en esta parte se pone lo que sobra y abajo pues lo que falta, ¿no? Pero los datos de esta forma vamos a tener que ir considerando. Luego, lo que vamos a tener que encontrar va a tener que ser el costo de la tarjeta. ¿Eso va a ser igual a quién? En este caso vamos a tener que sumar 24 más 32, ¿no? Y lo vamos a dividir ¿entre quién? Entre 14 menos 10. 24 más 32 sale 56. Y la diferencia de 14 menos 10 sale 4. Y 56 dividido entre 4, eso sale 14. El costo de la tarjeta es 14 soles. Y eso sería la respuesta, ¿no? La respuesta sería cuesta 14 soles cada tarjeta. Si la pregunta nos hubiera dicho cuánto de dinero tenía el coleccionista, ahí recién vamos a tener que ir utilizando todavía, ¿no? La siguiente fórmula que sería la cantidad de dinero que que tenemos que hallar del coleccionista sería multiplicar el costo de la tarjeta, ¿no? Y
y cuántas tarjetas se está comprando. En este caso lo vamos a hacer y luego lo vamos a tener que sumar más 24. Eso sería la forma de poder ir obteniendo de cuánto dinero ha tenido el coleccionista. Pero en este caso, tan solo como nos pide ayer de cuánto cuesta la tarjeta, estamos encontrando que cuesta 14 soles, ¿no? Cada tarjeta. No sé si tienen dudas. Profesora, Le escucho. yo sí tengo una duda, pero, ¿y eso después cómo se puede resolver al final? ¿O se multiplica o se puede sumar? ¿En cuál te refieres? Los problemas. Ya. Bueno, lo que estamos desarrollando este segundo ejercicio tan solo es saber cuánto cuesta la tarjeta, ¿no? Eso es porque la pregunta nos dice cuánto cuesta cada tarjeta. Pero si en caso variaría, ¿no? La pregunta nos diría cuánto de dinero tiene el coleccionista, ¿no? Si nos habla dinero. O sea, si nos indica del dinero, ¿no? De querer saber cuánto dinero tiene el coleccionista, acá vamos a tener que utilizar otra fórmula, así como hemos encontrado la cantidad de rosas, ¿no? Que ha tenido que repartir, ¿no? Bueno, había uno de los ejemplos que habíamos estado desarrollando, ¿no? En este caso nos hablaba de la cantidad de rosas o el número de rosas que deberíamos de encontrar. Pero si acá nos dice dinero, entonces lo que vamos a realizar es lo siguiente. Esta cantidad de tarjetas que tenemos lo vamos a tener que multiplicar con el costo de la tarjeta. Entonces tendríamos así, 14 multiplicado por ¿quién? Por 10. ¿Qué hago luego? Con lo que es, cuando me dice sobra, voy a tener que sumar. Si me dice falta, yo tengo que restar, ¿no? Pero yo estoy utilizando de 10 tarjetas, entonces este dato también nosotros tenemos que utilizarlo. Por eso ahí estoy poniendo el costo de la tarjeta multiplicado por 10 tarjetas que se ha comprado, luego está sobrando 24 soles. 14 por 10 sale pues 140. Luego lo voy a sumar más 24. Eso de ahí sale 164. Eso siempre en cuando estoy utilizando los datos cuando me dice sobra. Pero si yo utilizo este dato de 14 y lo que me falta, la cantidad de dinero, ¿qué van a hacer ustedes? La cantidad de tarjetas que se tiene, ¿no? Que es 14 multiplicado por el precio de cada tarjeta que cuesta 14 soles y dice le falta, entonces vamos a tener que restarle porque esa cantidad de dinero no tiene, pues, o sea, menos 32. Multiplicando, en este caso vamos a multiplicar 14 por 14, nos va a salir 196. Sería 196. Restamos menos 32. 6 menos 2 sale 4. 9 menos 3, 6. Y 1 menos nada es 1. 164. Mira, ¿se dan cuenta? Por cualquiera de los dos que estoy realizando, me sale la misma, o sea, cantidad de dinero. Eso siempre en cuando, vuelvo a repetir, si les pregunta cuánto dinero tenía el coleccionista. Pero si tan solo quieren saber de cuánto cuesta cada tarjeta, utilizamos, ¿no? Tan solo la fórmula del método del rectángulo. No sé si tienen dudas.
Profesora, buenas tardes. Profesor, ¿puedes explicar un poco más amplio? Mira, voy a volver a indicarles. En primer lugar, tenemos que leer, pues, ¿no? El problema, luego indicar cuál de los métodos vamos a tener que ir utilizando. Para la resolución. En este caso, como nos habla la palabra sobran y faltarían, no hay que olvidarnos que se trata del método del rectángulo. Primero se pone pues el método, ¿no? El rectángulo. Luego vamos a ir completando los datos, ¿no? Según nos va indicando nuestro ejercicio. En este caso nos habla de 10 tarjetas, ahí está, 10 tarjetas, y acá vamos a ir colocando lo que sobran, pues acá nos dice 24 soles. Ahí está, 24 soles. Ahora en la parte inferior, ahora nos habla de 14 tarjetas y nos está diciendo que le faltarían 32 soles. Esto nada más es el esquema o el método del rectángulo. Ahora, ¿cómo se desarrolla? Nos dice lo siguiente, que ellos dos, tanto 24, ¿no? Lo que sobra y lo que falta lo vamos a tener que sumar, luego lo vamos a tener que dividir entre la diferencia de ellos dos. Y eso lo que vamos a hallar es el costo de la tarjeta. El costo de la tarjeta va a ser igual a ¿quién? 24 más 32 dividido entre ¿quién? 14 menos 10. En esta parte tienen que restar del número mayor menos el número menor. ¿Ya? Y, bueno, coincidentemente nos está saliendo el número mayor en la parte inferior, pero ¿qué pasaría si está arriba? No hay ningún problema. Pueden restar 14 y acá menos 10. Eso va a depender en qué posición se encuentra el número mayor, ¿no? Siempre empezar del número mayor y restar con el número menor. Luego al final lo único que nos queda es sumar 24 más 32 que sale 56 dividido entre ¿quién? 14 menos 10 que sale 4. Luego, ¿qué voy a realizar? Pues divido, ¿no? 56 entre 4 y eso sale 14. El valor que nos está saliendo 14 es el costo de la tarjeta. Quiere decir que cada tarjeta cuesta 14 soles. ¿No? Y eso es lo que nos dice la pregunta, ¿cuánto cuesta cada tarjeta? Y hemos encontrado acá la respuesta, ¿no? En la respuesta sería que cuesta 14 soles cada tarjeta. Yo, bueno, cuando empecé a desarrollar o escribir ácidos, si quieres, si la pregunta me dijera cuánto dinero tenía el coleccionista, ahí recién, ¿qué voy a hacer? El costo de la tarjeta que estoy obteniendo lo multiplico por la cantidad de tarjetas que se está comprando, ¿no? O que pensó comprar y más el dinero que le está sobrando. Y ese resultado que va a tener que salir es el dinero que tiene el coleccionista. Puedo hacer por esta parte o puedo desarrollar por el otro. ¿Y el otro qué hago? Igualito. El costo de la tarjeta que tengo, que es una tarjeta, pero como es 14, ¿qué hago? Multiplico, pues, ¿no? 14 por 14, pero como me dice acá falta, voy a tener que restar. Sería menos 32. Ya hemos ido desarrollando y nos ha salido en ambos el mismo resultado, ¿no? Eso yo les decía siempre en cuando la pregunta fuera cuánto de dinero tiene el coleccionista, pero como acá nuestra pregunta tan solo nos dice cuánto cuesta cada tarjeta, ahí nada más lo vamos a dejar la solución. Continuamos con otro ejercicio, nos dice lo siguiente. En el salón de clase dice el peso promedio de cada alumno es de 75 kilogramos y de cada alumna 60 kilogramos. Si el peso total, dice, de todos es de 4.020 kilogramos, ¿cuántos alumnos hay? Si en total, dice, son 60.
Bueno, en este caso, en este ejercicio tenemos todos los datos, ¿no? ¿Qué método vamos a utilizar? El método del rombo. Ordenamos los datos de la siguiente manera. Ahí está. Estoy ordenando. En este caso, yo voy a desarrollar cuando mi incógnita esté en la parte inferior, ¿no? En primer lugar, vamos a tener que hallar la cantidad de alumnas. ¿Por qué? Es que nos dice la cantidad de cada alumna, cuánto pesa, 60 kilogramos. Y el número 75 es la cantidad de alumnos, ¿no? Que lo que va a P, el peso de la cantidad de alumnos es 75. Acá arriba se pone el número mayor y abajo el número menor. Ahora, en este lado tenemos la cantidad de alumnos que se tiene en un salón. Y acá al final, o sea, tenemos el total recaudado o el total de pesos que se va teniendo es de 4.020. Como vuelvo a indicarles, acá vamos a tener que hallar, ¿no? En primer lugar, el número de alumnas, porque acá está alumnas y arriba es alumnos. Por eso he puesto acá el número de alumnas es igual a ¿quién? A 60 por 75. Y lo vamos a restar menos 4.020, dividido entre ¿quién? 75 menos 60. El número de alumnas va a ser igual a ¿quién? 60 por 75 sale 4.500 menos 4.020 dividido entre 15 porque 75 menos 60 sale 15. El número de alumnas va a ser igual a ¿quién? A 480. ¿No? De 4.500 menos 4.020 sale 480. Dividido entre 15, 480 entre 15 sale 32, la cantidad de alumnas. Pero a nosotros no nos está preguntando la cantidad de alumnas, nos está preguntando cuántos alumnos hay. Entonces, hallando la cantidad de alumnos, ¿qué vamos a hacer? Si sabemos que el total son 60, no tanto alumnos y alumnas, vamos a tener que restar con la cantidad de alumnas. 60 menos 32, eso sale 28. El número de alumnos es 28. Para la resolución de en este caso del tercer ejercicio, pudimos haber desarrollado cuando la parte, o sea, la incógnita esté en la parte superior. ¿Qué hubiéramos hecho? Hubiéramos multiplicado 60 por 60, de ahí hubiéramos restado menos 4.020 y hubiéramos dividido 60 menos 75. Ahí de manera directa ya nos veré salir la cantidad de alumnos, que en este caso, cuando ustedes van a desarrollar, les va a salir 28. ¿No? Entonces, por cualquiera de los dos métodos o de los casos que ustedes desarrollen, les va a tener que salir la misma cantidad de alumnas y lo que es de cantidad de alumnos. O sea, no tiene que variar. Vamos a ir viendo un último ya ejercicio. Tenemos el cuarto ejercicio, nos dice, para pagar una deuda de 130 soles, dice, empleó billetes, en este caso billete de 10 soles y monedas de 5 soles, ¿no? ¿Cuántas monedas de los 25 con que pagó dicha suma son de 5 soles? O sea, quiere saber o quiere que encontremos cuántas monedas se ha tenido que utilizar, ¿no? Las monedas de 5 soles y para poder pagar esta deuda de 130. En este caso, para la resolución también vamos a tener que utilizar el método del rombo. Acá tenemos, o sea, la cantidad de tanto billetes y monedas que se paga son 25. Acá tenemos el billete de 10 soles, moneda de 5 soles. Y acá la deuda total que se tiene que pagar. Entonces, vamos a desarrollar el número de monedas de 5 soles. Va a ser igual a ¿quién? A 25 por 10 menos 130. Dividido entre ¿quién? 10 menos 5. 25 por 10 sale 250 menos 130, dividido entre 5. ¿Por qué? Porque 10 menos 5 es 5. 250 menos 130 sale 120. Y lo vamos a dividir entre 5. Eso sale 24.
El número de monedas de 5 soles es 24. Y eso sería la respuesta. Quiere decir que está utilizando 24 monedas de 5 soles y tan solo un solo billete de 10 soles. ¿Por qué le digo? Es que son 25. Entre billetes y monedas que está utilizando. Como hemos encontrado 24, entonces quiere decir que un solo billete de 10 soles está utilizando. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto, ¿no?, a la resolución del ejercicio. Si en caso por ahí tuvieran alguna duda, ya me van consultando a mi número personal. Ya nos estaríamos viendo en las siguientes clases. Hasta luego, jóvenes y señoritas. Hasta luego. Gracias, Miss. Hasta luego. Chao, profesora. Hasta luego con todos. Mis gracias.